Buenas noches. Luego de que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos asegurara que México es el país que tiene en su territorio la mayor proporción de agentes de inteligencia rusos, digamos que la mayor proporción de espías rusos, el presidente López Obrador dijo hoy que no estaba enterado de eso. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. No sé, no tenemos información sobre eso. Y sí, no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. No sé. Es la respuesta del presidente López Obrador. ¿Exageró el alto funcionario del gobierno de Estados Unidos? ¿Mintió con eso de la gran cantidad de espías rusos en México? Y si es verdad lo que dice, ¿el presidente López Obrador no está enterado? Hoy se conocieron imágenes del momento del ataque ruso a un teatro en la ciudad de Mariupol, un teatro que era refugio de ucranios, de viejos, de niños. Сыро, холодно. Так бы хоть лежал, уже знал, что тебя уже не будут бомбить. А то лежишь, а тебя вон сколько трупов повытягивали, захоронили сзади дома. Son las imágenes, estas que acabamos de ver, son las imágenes del viernes pasado, de la pesadilla en la autopista México-Cuernavaca. Seguramente algunas de las personas que nos están viendo quedaron atrapadas ahí por este bloqueo, un bloqueo ocasionado por pobladores de Huitzilac. Ellos expresaron así su desesperación por la suerte de 3 jóvenes desaparecidos. 2 días más tarde de este bloqueo se encontraron los cadáveres de 2 de ellos. Distintos testimonios acusaron a la Guardia Nacional de haber tenido que ver con la detención y luego con haber entregado a estas personas. La Guardia Nacional fue acusada de entregar a esos muchachos. Acerca de lo de Huitzilac, no se sabe todavía, aunque se está investigando, quiénes fueron los autores materiales de estos crímenes. ¿Se descarta entonces por el momento que Guardias Nacionales? No se Nacionales... descarta nada. Solo para que quede claro, sí se investiga a elementos de la Guardia Nacional. A todos, está abierta la investigación. Y no hay impunidad, 0 impunidad. No se descarta nada, dice el presidente. El tercer joven reportado como desaparecido sobrevivió. Imagen Noticias tuvo acceso a su declaración. Así reconstruye él lo ocurrido. Ocho días después de que pobladores de Huitzilac cerraran la carretera México-Cuernavaca para reportar la desaparición de 3 jóvenes, 2 de los cuales fueron encontrados muertos el domingo en un paraje de la alcaldía Tlalpan. Imagen Noticias tuvo acceso a la declaración del único sobreviviente. Se trata de Eric Daniel Neri Guzmán, quien dijo ser un albañil de 27 años, quien sobrevivió a la agresión de los presuntos comuneros. La declaración la rindió el sábado, un día después de los hechos, ante agentes de investigación criminal de Morelos, delegación Jojutla, a las 9:30 de la mañana. Y sobre los hechos narró textualmente lo siguiente. En relación a los hechos en los que resulté lesionado por un balazo y por un objeto punzocortante, menciono que siendo el día jueves 17 de marzo de 2022, aproximadamente siendo las 9 horas, yo me encontraba en el poblado del Fierro del Toro, en Huitzilac, Morelos, cuando hasta esa localidad llegaron elementos de la Guardia Nacional y se dirigieron inmediatamente hacia mí.
agrediéndome, a lo que yo me eché a correr y comenzaron a corretearme. Posterior, me alcanzaron y me detuvieron, ocasionándome lesiones en la cara y en la cabeza. Posterior, me trasladaron hasta la comandancia de la Policía Comunal y posterior me llevaron al cerro. Ahí fue donde me entregaron a unas personas que cuidan el bosque y ellos fueron los que me agredieron con un balazo. De ahí yo perdí el conocimiento y cuando me di cuenta ya me estaban trasladando en una camioneta de color blanca, diciéndome que me llevarían a un hospital para que recibiera atención. Haciendo del conocimiento esta autoridad que yo me encontraba privado de mi libertad desde hace aproximadamente 8 días en la localidad de Fierro del Toro. De la detención de las 3 víctimas no hay constancia ni registros policíacos, ya que los guardias nacionales aseguran que ellos los entregaron a la Policía Comunal de Topilejo y a la Policía Ciudadana de la Ciudad de México, versión que desde los bloqueos del viernes tenían los familiares de las víctimas. Yo hablé directamente con el, no sé, el de Guardia Nacional y me dijo que él se los entregó a los de bienes comunales porque no tenían delito, no estaban tomando, no tenían armas. No obstante, en las carpetas de investigación obran estas fotografías como prueba de ese operativo. A la vista hay 5 elementos de la Guardia Nacional, uno de ellos interrogando a uno de los detenidos, mientras son observados por un civil de playera negra y un sujeto más a un costado de una camioneta de redilas con chamarra verde y pantalón de cargo. En las carpetas de investigación también obra este video, la caravana de 3 camionetas, 2 de ellas de redilas con varios hombres a bordo, custodiadas por una patrulla de la Ciudad de México. Se trata de establecer si ahí llevaban a Eric Daniel y a sus compañeros que fueron asesinados y torturados, Froilán González y Juan Carlos Aguilar. ¿Son así los hechos como los cuenta este joven, el que sobrevivió de los 3 detenidos? La Guardia Nacional, en vez de poner a estas 3 personas, 2 de ellas ya están muertas, ponerlas a disposición de la autoridad, de un ministerio público, de quien lo tuviera que hacer, se las entregaron a un grupo. Y ese grupo luego le entregó estos jóvenes a otro grupo, un grupo criminal, y mató a 2 de ellos. ¿Son los hechos así como lo está declarando esta persona? El presidente López Obrador dice que no sabe y que se va a investigar. Veremos. El miércoles informamos sobre los 7 cuerpos que se encontraron calcinados en la comunidad San José el Nuevo, en Celaya. Hoy el fiscal del Estado, Carlos Amarripa, confirmó que ya identificaron a los cuerpos. Se trata de los integrantes de un grupo musical de Celaya conocido como los Chuparrecio, así se llama el grupo, los Chuparrecio. Estos músicos habían salido la tarde del martes de sus casas, van a tocar, van a tener una presentación. Horas más tarde los encontraron calcinados. No se tiene una línea clara de la investigación. Los familiares dicen que los pudieron identificar solo por la ropa. Yo reconozco a uno de ellos porque es mi esposo, salió con la ropa que traía. En alguna de las imágenes se ve que pues es él, trae su playera, trae su pantalón, su cinturón, que ese es lo que traía ese día. ¿Él qué te dijo cuando salió de tu casa? Pues solamente que al rato nos vemos, se despidió como siempre, al rato nos vemos. En otras épocas, en otros tiempos, hace algunos años, se habría dicho que nos encaminamos a un choque de trenes. Así se decía antes, viene un choque de trenes. ¿Por qué? Porque hoy se podría decir eso, porque el presidente López Obrador repitió que quiere la reforma eléctrica tal como la mandó al Congreso, sin que se le toque una coma. Y por lo visto, la quiere ya. La oposición en el Congreso le sigue diciendo 6 meses después que esa reforma, así como está, no pasará. Después de 6 semanas de lo que llamaron un histórico Parlamento abierto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que la propuesta experimentaría cambios para lograr la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional.
Buscaba así el jefe de la mayoría en San Lázaro conseguir los 53 votos de la oposición que le faltan para alcanzar la obligada cifra de los 330 diputados a favor, en caso de que asistieran los 500. Y es que los representantes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México tienen asegurados 277 votos, pero nada más. Con esas intenciones empezaron ayer a sesionar las comisiones de puntos constitucionales, energía y medio ambiente. Pero esta mañana, los legisladores 4T fueron reconvenidos en sus afanes de negociación y cabildeo con la clásica no le muevan ni una coma. Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos. El diputado Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, partido al que el presidente López Obrador pidió convencer, respondió que no. Soy claro y tajante, mientras no haya la construcción de consensos, acuerdos en una iniciativa de reforma que garantice la posibilidad de competitividad, certeza, certidumbre, respeto a todos los planteamientos del andamiaje jurídico que representa una reforma de ese calado, el PRI no iba a acompañar esa reforma. El jefe de la Diputación del PAN también dijo que no. Si todos estos meses han sido una burla para todas las personas que han participado, si esta iniciativa acabará siendo la misma redacción original, entonces sostenemos nuestra misma posición original. No cuentan con la oposición. Con una bancada de 77 votos, el dirigente del PRI adelantó que pasando las elecciones del domingo 5 de junio, la oposición presentará una contrapropuesta. Así que aquella versión de que los priistas dejarían colgados de la brocha a sus aliados de la coalición Va por México, por ahora, no se cumplió. Vamos a ir en contra y nosotros habremos de presentar una propuesta seria y firme que baje las tarifas eléctricas, que haya un compromiso con las energías limpias y que verdaderamente dé certeza y certidumbre a todas las empresas en este país. Entonces, ¿de qué sirve que un grupo parlamentario oficialista tenga cierto nivel de disposición si después de una mañanera les dictan línea? Advertidos de que en Palacio Nacional no se admiten ni siquiera las alertas del senador morenista Ricardo Monreal sobre el costo que la reforma eléctrica podría traer si se incumplen los contratos con el sector privado, pues está desinformado, porque no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. Que no le mientan a la gente diciendo que votar en contra de esta iniciativa es prácticamente apoyar empresas privadas. Eso es absolutamente falso. ¿Qué viene en este tema para los próximos días y sobre todo en qué va a terminar este asunto? Los coordinadores de la oposición en Cámara de Diputados aseguraron que están listos para sortear, así dicen, la presión de los próximos días, en donde la mayoría de Morena va a tratar de conseguir los votos que les hace falta. Hay que recordar que ya presentaron una ruta de tiempos y que esperarían estar votando esta reforma el martes o el miércoles de la Semana Santa, pero lo van a hacer sabiendo que no van a obtener los votos. Y queda la pregunta, ¿para qué tanta discusión? ¿Para qué este Parlamento abierto al que fueron empresarios, especialistas, políticos, funcionarios, para revisar, para analizar, para discutir, para proponer sobre la reforma? ¿Para qué tanta discusión? Sí, lo que, a juzgar por lo que entendimos esta mañana en voz del presidente López Obrador, la reforma tiene que quedarse como la mandó el presidente desde el otoño pasado. Por cierto, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, tuiteó: hoy convoqué una mesa redonda con partes interesadas, organizaciones y legisladores para analizar nuestras preocupaciones con respecto a las políticas energéticas de México. Creemos que las acciones de México aumentan el control estatal, limitan la competencia y dificultan la lucha contra el cambio climático. Agregó que van a seguir muy de cerca, observando, monitoreando las políticas energéticas de México y su cumplimiento con las obligaciones bajo el Tratado
de libre comercio. En fin, bueno, otro tema también controvertido. Por la mañana hablamos con Eugenio Derbez, con el actor Eugenio Derbez, sobre el por qué participó en el video donde él, junto con unos 50 artistas, le piden al gobierno, le piden al presidente que revise y detenga la construcción del tramo del Tren Maya, el tramo que va a Tulum. Eugenio Derbez, quien por cierto el domingo puede ganar un Oscar, suerte por eso, fue categórico. Sí, me duele que descalifiquen, porque creo que el León cree que todos son de su condición, ¿no? Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso, yo me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México, punto. Aclaro que nadie nos contrató, nadie nos pagó, no hay bandera política. Nos contactaron los ambientalistas, nos contactaron la gente local en un grito de auxilio. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, a cierto partido. Al contrario, soy apartidista porque partidos van, partidos vienen y el país no cambia. Y después de esas declaraciones, quizá para cerrar la semana en un tema que también fue muy controvertido, la Secretaría del Medio Ambiente publicó un muy duro comunicado y tituló ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas? Ojo, es el gobierno llamando pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México. Dejamos un segundo eso ahí. Es el gobierno, ya no es una declaración del presidente en una conferencia, es el gobierno mexicano llamando, suponemos que estas personas, pseudoambientalistas. En el comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente dice que dónde estaban en los últimos 30 años, en lo que según el comunicado nadie levantó la voz. Pusieron como ejemplo situaciones de crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas, hablaron de uso de agroquímicos como el glifosato, del problema de deforestación y tala ilegal, de la explotación minera, de algunos proyectos y obras de infraestructura que, según el gobierno, dañaron severamente al hábitat. El comunicado cierra con las acciones que asegura el gobierno federal ha puesto en marcha para remediar el desastre socioambiental. Así cierra esta controversia, una de las varias de la semana. Día 30 días ya de la invasión rusa a Ucrania. El ejército ruso aseguró que ya no van a ir sobre Kiev, la capital de Ucrania, que se van a concentrar en controlar Lugansk y Donetsk, las dos regiones separatistas que Rusia reconoció como independientes y por las que hace 30 días comenzó la invasión. Ese cambio de postura, de sentido estratégico que informó hoy el gobierno ruso, pues no signifique, que dejen claro si esto significa que van a dejar de atacar las otras ciudades grandes de Ucrania. El ejército ruso volvió a golpear duro en Kharkov. Lo hizo en una zona residencial y provocó el incendio de un gasoducto. Automóviles, casas y edificios en llamas obligaron a los habitantes a dejar sus hogares. Se fueron resignados, conscientes de que las posibilidades de volver son mínimas. Все, что успели взять из дому, документы и все. И вот собаку, и сын, и все. А домой пока идти страшно. И загорится сейчас, то где потом? У меня нету родителей никого. Por 30 días el presidente Putin ha sostenido la mentira de que sus tropas no atacan a civiles. Las imágenes cada día muestran lo contrario. El ejército ruso dijo que su nuevo objetivo militar es asegurar el Donbass, la región por la que justificó su invasión.
Es decir, controlar las provincias de Lugansk y Donetsk para dejarlas en manos de los separatistas. Y precisamente en Donetsk está Mariupol. Es la segunda ciudad más importante de esa región, o lo era, porque esto es lo que queda. Casas y edificios inhabitables, vehículos quemados y tanques destruidos en plena calle. El ejército ruso se ha ensañado con Mariupol y con sus habitantes. Rusia intenta a toda costa adueñarse de Mariupol, o borrarla del mapa. Y en medio, miles de personas que intentan, como pueden, sobrevivir. Сыро, холодно. Так бы хоть лежал, уже знал, что тебя уже не будут бомбить. А то лежишь, а тебя... Вон сколько трупов повытягивали, захоронили сзади дома. Спим в подвалах. Холодно, холодно, уже так просто. Пока нагреешься, полночи пройдет. Идешь, вообще страшное дело. Вылезешь с того кокона опять. «30 días de ver cada noche estas imágenes de destrucción, de dolor, de cómo han masacrado finalmente una sociedad». El gobierno del señor Putin dice que no han atacado a la población civil. Ahí están las imágenes. El presidente Biden visitó a sus soldados, los soldados que están en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, insistió en la unidad ante Rusia. Luego el presidente Biden anunció que aumentará el suministro de gas natural a la Unión Europea para ya no depender del gas ruso. Viajó por la noche a Varsovia, la capital de Polonia, y ahí informó que mañana se va a reunir con refugiados ucranios. Hoy el cálculo de personas refugiadas son 3.700.000 las que escaparon de Ucrania. Si hacemos divisiones, estaríamos hablando de más de 100.000 personas cada día, cada uno de los últimos días, que han tenido que dejar lo que tenían, sus casas, sus ciudades, lo que tenían, por el ataque ruso. Porque, según su estrategia, el gobierno ruso consideró pertinente, conveniente y necesario atacar así a Ucrania. Eso por lo que hace al conflicto de Rusia. Hoy vamos a ver estas imágenes. En Arabia Saudita, rebeldes de Yemen atacaron una planta para almacenar combustible. Esto es de una empresa petrolera de Aramco. Fue en la ciudad de Jeddah. No se reportan lesionados. El ataque provocó un gran incendio en las instalaciones que están a menos de 20 kilómetros del circuito donde ya se estaban haciendo las primeras pruebas de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita, que se corre este fin de semana. Como sabemos, las pruebas de calificación comienzan desde el viernes. Debido a este ataque había dudas sobre si se iba a correr el domingo el Gran Premio, pero Fórmula 1 confirmó que sí se celebrará tal y como estaba previsto y que los pilotos y directores de las escuderías estuvieron de acuerdo. Cuarto día de los cortes de agua en la zona metropolitana de Monterrey. La Oficina de Agua y Drenaje de ahí, de Monterrey, nos dio cifras actualizadas sobre el consumo de agua de la población en la semana. La primera con el programa Agua para Todos. Si bien entre lunes y martes la cantidad de consumo se elevó, ahí lo tienen, 16,000 litros por segundo, bajó un poco el miércoles, bajó más el jueves, no se ha llegado al objetivo. El objetivo es bajarla a 12,000 litros por segundo, pero bueno, allá van. Hoy Imagen Noticias estuvo en la presa El Cuchillo, que es la principal presa de Nuevo León, está en el municipio de China, es una de las 3 del estado, pero ahí sí es la presa, es la que está abasteciendo de agua a la ciudad de Monterrey y sus alrededores. Nada que ver con las otras 2 que presentamos el miércoles y ayer. Nos reportan que tiene un nivel de 51% de su capacidad, y de esa presa está dependiendo en gran medida la suerte de los cientos de miles de personas que viven
en la zona metropolitana de Monterrey. Sobre las otras dos presas, las que están prácticamente secas, y veíamos los otros días la presa, la Agua y Drenaje Monterrey nos informó que una de esas presas, La Boca, reportó una capacidad de 13.5%, lo que le daría solo 3 días de funcionamiento, y que la otra, la de Cerro Prieto, pues podría funcionar 12 días más. Sobre el estado que muestran estas presas, Jafet Tirado, nuestra compañera, habló con los vecinos del municipio de San Nicolás, uno de los que hoy tuvo que reducir o tuvo una reducción en el suministro de agua. Esto le dijeron. Da tristeza, porque nos lo estamos acabando inútilmente, porque hay muchas colonias que sale el drenaje, tiran el agua a la calle. Tengo toda la vida viviendo aquí en Monterrey y nunca me había tocado verla en ese estado. Yo tengo nietos, entonces pues me preocupa el que qué se les va a heredar a ellos. Y antes de ir a una pausa, no queremos dejar pasar por alto este tema, porque hace 3 semanas hubo una conmoción nacional por lo ocurrido en un estadio de fútbol, en el estadio de Querétaro. Recordarán esa golpiza y todos los compromisos que se hicieron para garantizar, 1, que eso no volvería a ocurrir, 2, que se aplicarían severas y nosotros suponíamos lógicas y sencillas medidas de seguridad en los estadios. Bueno, ayer en la Ciudad de México jugó la selección, partido que había despertado mucho interés porque es un partido muy importante para la eliminatoria del próximo Mundial. Jugó contra Estados Unidos. Terminaron empatados a 0, en fin, eso en la cancha. Afuera de la cancha ocurrió esto. La Federación Mexicana de Fútbol activó nuevos protocolos de seguridad para poder entrar al Estadio Azteca y estrenó el Fan ID, así se llama, Fan ID, es un protocolo que provocó un caos y a muchas personas que iban o que fueron ayer al Estadio Azteca al partido tuvieron que estar más de 1 hora formados para entrar al estadio. Muchos de ellos entraron cuando el partido llevaba media hora de jugado. No queremos dejar pasar por alto este asunto. Siguen a la baja las cifras de contagios de COVID, con más de 3,000 en las últimas 24 horas, clarísima. ¿Recuerdan cuando hace 2 años el doctor López-Gatell decía que estaba aplanando la curva? ¿Quién le diría que 2 años después ahí la tiene completamente a la baja, aplanada? 3,078 contagios en las últimas 24 horas y el registro de personas muertas fue de 202 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total reconocido a 484,670 personas. Y antes de ir a pausa, se informó que la propia banda famosísima y que estuvo además la semana pasada en la Ciudad de México, la banda de los Foo Fighters, anunció la muerte de su baterista, del gran Taylor Hawkins. Lo anunciaron en un tuit, escribieron: la familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Su cuerpo, el cuerpo del baterista, fue encontrado en un hotel en Bogotá, en Colombia. Ahí estaban, iban a cerrar un festival y hasta hace unos momentos no se había dado más información de este querido y además por los seguidores del grupo, que hay muchos en México, muy querido, como lo vimos la semana pasada. Descanse en paz. Hacemos una pausa y vamos a volverle a preguntar a David Páramo si le sigue pareciendo divertido, así dijo ayer, divertido, lo que hizo el presidente López Obrador con la información del Banco de México ayer. Volvemos. David, otra vez por Acapulco. Todavía aquí seguimos en una feliz convención bancaria.
Bueno, se te ve contento, Fíjate. no como ayer, por cierto, muy criticado tu comentario de que te había parecido divertido esto que hizo el presidente López Obrador de adelantar la información de Banco de México en la mañana. Creo que fuiste el único, Es un asunto divertido. Creo que fuiste Pues el sí, único o sea, que lo hay dos califica. Sí, opciones. yo me incluyo en los que no le encuentran lo divertido, pero bueno, vas. A ver, sí es divertido porque no tiene ninguna implicación. Es normal que el secretario de Hacienda o el subsecretario le digan al presidente de la República cómo termina la Junta de Gobierno del Autónomo Banco de México. Es normal, es más, es hasta deseable. Lo que no es normal y no es deseable es que el presidente diga que ¿qué pasó? Se equivocó. No hubo daño y espero que aprenda el presidente a mantener la información a donde debe darla. ¿Y Pero dónde no está lo quitó el buen divertido? humor ni el mío. ¿Dónde está lo divertido? Pues está divertido. Híjole. Lo celoso que son el Banco de México, los muy celosos que son en Banco de México con el manejo de la información y que el presidente haya creído, como lo dice, que ya era información pública porque se la dijo, como también lo dijo el presidente, el secretario de Hacienda. Yo creo que es algo divertido, es algo fuera de lo normal, que está bien, no, pero que está divertido, sí, absolutamente sí. No, hombre, no hubo daño, no se vulneró. Mira, ¿sabes para qué sirvió? Para que la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, sufriera problemas gastrointestinales porque anda escondida, decidió no dar entrevistas y que nadie la viera. Para ella no fue divertido, para mí sí. Siempre ver sufrir a los demás sin que haya daños es divertido, Ciro. Ay, híjole, y bueno, es en una convención divertida. Ya. Vámonos con lo de hoy. Es en una convención divertida, una convención donde los banqueros están contentos de haber regresado, donde prácticamente todos los bancos ya están hablando de sus programas de crecimiento, mucho más allá del ofrecimiento de 10,000 millones para pymes, están relanzándose. El promedio de los bancos dijo que están mejor de lo que estaban antes de la crisis y eso es cierto. Eso también es divertido. Divertido es que las cosas sean así. ¿Para qué tomarlo tan en serio? Insisto, no hubo una sola violación grave que hubiera dinero. ¿Que se violó la norma? Sí, se violó la norma. ¿Qué quedó de esta convención? ¿Quedó algo no pasó de nada. esta convención más allá de este asunto? ¿Quedó algo de la convención? ¿Algo queda muy claro grande en esta convención? Sí, Ciro, queda muy claro en esta convención que se acabó la crisis, que los bancos ya están pensando en lo que sigue después de la crisis, que lograron afrontarla muy bien, que la cartera vencida no se les disparó, que no se volvieron por primera vez en la historia en un problema para el sistema financiero. Pues eso fue lo que queda de esta convención. Bueno. Queda una banca más fuerte de lo que estaba, una banca mejor de lo que estaba y que todos ya usamos la banca a través de aplicaciones, un proyecto en el que la banca no estaba funcionando muy bien. Bueno, pues ya que estás en Acapulco, remátala desde Acapulco, David. Donde las cosas otra vez no se pusieron bien es en el tema eléctrico. Hoy el Congreso de los Estados Unidos, los empresarios, las asociaciones ecologistas dan un durísimo mensaje en contra del gobierno mexicano y el gobierno mexicano les responde que no va a ceder. Yo insisto, sigo insistiendo, la reforma eléctrica está muerta y pronto veremos su defunción, Ciro. Bueno, y como estás en Acapulco, como es viernes, aprovechemos y como si fuera un segundo remate, te toca despedir el programa. Pero manda a los compañeros de qué importa. Y buen fin de semana allá en Acapulco. Te toca despedir el programa. Tengan un fin de semana. Pero espera. Pónganlo todo el cuadro para David. Eso, adelante. Tengan un fin de semana divertido. Quédense a ver qué importa y ánimo.